Pasamos ahora ya sí al siguiente punto, que como bien comentaba al principio es el eje central de esta segunda parte, ¿no?, del evento, de esta Smart Conversation que vamos a lanzar hoy, que precisamente en Beyond lo que queremos hacer justamente es provocar ese debate en torno a cómo hacer las personas el motor verdadero de transformación que estamos viendo hoy en día. Para eso tengo la suerte enorme de contar con 4 grandes expertos en diferentes ámbitos centrados en el mundo de las personas. Voy a ir dándoles paso para que se sumen a esta conversación virtual de la que decía antes. En primer lugar, tenemos a Janet, que es la directora, como decía, ejecutiva de People and Partners. Janet, buenas tardes y bienvenida. En segundo lugar, conectada además Janet desde Chile. En segundo lugar, Juan Carlos, CEO de Space, conectado también desde México. Tenemos también, que lo estoy viendo ya en directo, a Miguel Ángel, CEO del Grupo de Comunicación Humanos en La Oficina. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, conectado de Madrid en tu caso, más cerquita. Y también a Ainhoa, fundadora y directora de Desde el Mindset desde Barcelona. Tenemos aquí diversidad absoluta de conexiones y localizaciones en directo, tanto desde aquí de España como de toda Latinoamérica. Creo que estamos ya todos, nos falta solo Janet, ¿no? No sé si nos escucha Janet o nos está viendo. Ahí se va conectando. Bueno, Miguel Ángel, Ainhoa, como decías, Juan Carlos, gracias por acompañarnos y bienvenidos a esta segunda tarde de este Beyond 2020 del que hablábamos antes, ¿no?, en el que tenemos, desde luego, un retazo por delante, que es aterrizar todas esas claves y esas tendencias que tanto están marcando la sociedad en la que vivimos, pero que muchas veces tan pocas respuestas no tenemos por esa incertidumbre de la que precisamente hablaba Fernando en su presentación inicial. Mientras que conseguimos que se conecte Janet, me gustaría lanzaros una primera pregunta que creo que es importante, ¿no?, a vosotros, que es muy sencilla, que es que simplemente os presentéis para que la gente que nos está siguiendo desde casa sepa. Es fácil, espero que la sepáis, aquí no hay incertidumbre posible, o eso espero. ¿Quiénes sois y qué hacéis? Brevemente, Ainhoa, empezamos contigo. Venga, hola a todos, ¿qué tal? Pues nada, muy brevemente, psicóloga, más de 20 años en departamentos de recursos humanos en diversas organizaciones y fundadora actualmente de Desde el Mindset, donde intentamos agitar la velocidad de cambio en las personas. ¿Listos? Desde luego, vamos, directa al punto y clara, como siempre. Juan Carlos, cuéntanos. Sí, bueno, soy Juan Carlos Baumgartner, soy arquitecto especializado en neurociencia cognitiva aplicada a diseño, director de Space, una firma de arquitectura internacional basados en México y Estados Unidos. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Miguel Ángel, vamos contigo. Bueno, pues nada, pero primero saludaros a todos y además a Ainhoa, que hace mucho tiempo que no te veía, así que encantado de verdad de verte. Bueno, pues yo soy Miguel Ángel Pérez Laguna, director CEO del Grupo de Comunicación y Transformación Humanos en La Oficina, presentador del programa de radio en Capital Radio Humanos en La Oficina, doctor en psicología y, bueno, pues sobre todo nos dedicamos a comunicar y conectar para que ese talento sea visible al mundo. Ahí queda eso. Muy bien, pues creo que además ya tenemos aquí, fíjate, todo en tiempo real. No sé si Janet ya nos escucha. Janet, ¿nos oyes? Aquí estoy. Bueno, pero vamos, justo a tiempo, madre mía, parece que estás ensayado. Esta entrada tuya aquí vamos, estrella total. Janet, buenas tardes. Cuéntanos, directora ejecutiva de People and Partners. Sí. Cuéntanos brevemente quién eres, a qué te dedicas, para que toda la gente que nos está siguiendo ya no solo te ponga cara, que lo están haciendo, sino sepa quién eres y qué es lo que estás haciendo para aportar a este mundo de personas del que hablábamos. Me dedico a esto, ¿no? A conversar con mucha gente, bueno, muchos años en todo el tema de construcción de humanidad y ampliar las conciencias en las empresas, en las personas. Así que nada, feliz de estar con ustedes. Perdonen que no entré perfectamente, quizás porque entré mucho antes, y aquí conversaremos. No quiero robar tiempo contando tanto de mí. Fenomenal, pues muchas gracias, Janet, y bienvenida también aquí desde Chile conectada. Bueno, me gustaría empezar con una primera pregunta para los 4, para Juan Carlos, Janet, Ainhoa, Miguel Ángel. Cada uno, pues aunque todos hagamos cosas parecidas, cada uno de su perspectiva, ¿no?, de su óptica diferente y contribuyendo al mismo propósito, hay una pregunta que creo que todos nos hacemos y que además Fernando la introducía antes y que es lo que nos ocupa hoy, ¿no?, que es, y os lanzo aquí la pregunta, ¿qué creéis que hemos aprendido como sociedad y sobre todo como personas de todo lo mucho y muy intenso que hemos vivido en estos últimos meses? ¿Qué piensas tú, por ejemplo, Juan Carlos, desde tu perspectiva, además, bastante aterrizada, lo que nos ocupa hoy? Bueno, yo creo que todavía es temprano para saber qué hemos aprendido. Creo que estamos en el proceso. Desafortunadamente, creo que al ser humano le cuesta mucho aprender en general, entonces tampoco tengo muchas esperanzas de que hayamos aprendido muchas cosas positivas en este proceso. Creo que mucha gente sigue en shock todavía y va a tomar mucho más tiempo ir entendiendo qué es lo que hemos aprendido. Lo que creo que le queda muy claro, por lo menos a muchas organizaciones,
son por lo menos las leyes superficiales. Creo que a muchas organizaciones les queda claro que el trabajo flexible funciona, que tratar a las personas como adultos tiene resultados, ¿no? En muchos países no era una práctica común. Y creo que apenas están muchas organizaciones mucha gente empezando a entender cuáles van a ser las consecuencias y qué deberíamos de aprender de esto. Pero todavía creo que estamos en el proceso todavía. Hay que ser, vamos, totalmente de acuerdo contigo, hay que ser cautos, todavía queda mucho por delante, esto no ha hecho, entre comillas, ¿no? Más que empezar, ojalá que acabe pronto, pero desde luego que no ha hecho más que empezar. Ainhoa, reina del optimismo, ¿qué piensas tú en este caso acerca de la situación que estamos viviendo? ¿Cómo crees tú que, o sea, crees realmente que hemos aprendido mucho como Juan Carlos o no tanto como comentaba él ahora? ¿Cómo ves tú la situación? ¿Cómo lo estás viendo tú, viviendo además también? Yo te diría que estoy bastante de acuerdo con Juan Carlos, pero sí que creo que la semilla del cambio existe, ¿sí? Una de las cosas que, por ejemplo, me he dado cuenta sería que la gente ha vivido que las cosas realmente se pueden hacer de una manera distinta. Hasta hace muy poco eso solo estaba en los PowerPoints y ahora ya es una realidad, ¿ok? Por tanto, yo creo que la gente se ha dado cuenta que podemos empezar a vivir de una forma distinta. Y dos, quizás desde mi perspectiva, y esto es algo muy personal, por fin creo que se le está dando importancia a la salud mental, que hasta ahora era bastante tabú, y empiezo a ver, déjame decir así, con bastante normalidad y frescura, hablando a grandes directivos de sus vulnerabilidades, cosas que hasta la fecha, al menos a mí jamás me había ocurrido. Así que me quedo con esas dos, que las cosas se pueden hacer de una forma distinta, ¿vale? Y que somos personas y que, por tanto, expresamos nuestra vulnerabilidad. Creo que eso se va a quedar en la sociedad. Vamos a hablar precisamente sobre eso, Ainhoa, después, acerca de la vulnerabilidad, porque creo que, como bien comentabas, una de las grandes cosas, ¿no?, que nos ha ayudado a ver esta pandemia es que somos seres no solo humanos, sino también emocionales, con lo cual muchas veces, ¿no?, ese reconocer que tenemos miedo a veces se ve como el ser menos, ¿no?, como el ser vulnerables, como el ser débiles, cuando no deja de ser un síntoma más de estar vivos. Al final el miedo no deja de ser una sensación más y el problema no es tenerlo, sino lo que hacemos muchas veces para evitarlo desde el reaccionismo y no desde querer actuar para cambiar y solucionar las cosas. No sé cómo lo veis vosotros, en vuestro caso, Janet, Miguel Ángel, queréis además también, ¿no?, Janet es de Chile, Miguel Ángel aquí es de Madrid, España, ¿creéis que hay diferencias en cómo los países se han de alguna forma vivido todo esto y cómo esto va a cambiar? Quizás a lo mejor provoca cambios en algunos países más que en otros, ¿crees que esto va a pasar o no? Janet, por ejemplo, en tu caso, a nivel de una visión más de Chile, Latinoamérica, ¿crees que esto va a ser diferente, por ejemplo, en una cultura como es la latina, donde quizás somos mucho más de vivir, ¿no?, esa cercanía, ese compartir, que a lo mejor otras culturas? ¿Cómo ves tú que va a evolucionar todo esto? ¿Qué hemos aprendido como sociedad, por ejemplo, en nuestro caso? Mira, yo creo que lo que más hemos aprendido es volver a nosotros mismos. Ojalá no se nos olvide, ¿ya? Es como una reflexión. Yo creo que claramente estamos viviendo en un sistema, venimos viviendo en un sistema donde como que nos caímos hacia afuera de nosotros mismos, nos perdimos un poco nosotros mismos, y yo creo que esta experiencia tan límite que nos pasó a toda la humanidad en un mismo momento y confinados, y que simbólicamente nos hizo regresar a nuestro hogar, nos hizo regresar a lo más esencial, nos hizo conectarnos con las cosas más simples, pero fue un viaje hacia nosotros mismos. Yo creo que ese es el aprendizaje fundamental, y que ojalá lo que ahí tocamos, lo que ahí vimos, lo que ahí sentimos, no se nos olvide, que nos vuelva el vértigo. En cuanto a las diferencias entre países, creo que sin duda las culturas marcan, ¿no?, culturas que pueden ser más expansivas, más afectivas, más de tacto. Les puede ser mucho más difícil esto. También los niveles de desarrollo, cada país impacta económicamente a las distintas personas, pero yo creo que la experiencia fundamental de lo que ha venido pasando tiene que ver con algo mucho más transhumano, tiene más que ver, y ahí somos todos iguales, ¿ya? El volver a nuestro origen, el volver a lo esencial, el volver a lo importante, el volver a lo simple, el tener tiempo de reflexión con nosotros mismos, con nuestros seres más cercanos y queridos, creo que es lo fundamental. Lo otro, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a reconstruir la economía, es secundario a esta conexión y reconexión que necesitábamos con nosotros mismos, más desde la línea espiritual. Es curioso, ¿no, Janet, lo que comentabas precisamente, que al final una de las principales, ¿no?, de los principales palancas, ¿no?, o determinantes que ha hecho que esta pandemia no afectara a algunos países más que a otros, como tú decías, era la forma afectiva en la que nos relacionamos, ¿no? De aquellos países quizás con una forma de entender el día a día mucho más cercano lo han pasado muchas veces mucho peor que otros países a lo mejor con otro tipo de culturas. ¿Hasta qué punto, no, algo cultural ha marcado el impacto de una crisis social y económica como la que hemos vivido en los últimos meses? ¿Cuál es tu visión al respecto, Miguel Ángel, en este punto?
Bueno, pues fijaos, yo voy a ser un poco disruptivo, con esa palabra de moda que ahora mismo usamos tantas veces. Me voy a retrotraer a la primera pregunta, porque yo estoy con Juan Carlos. Es más, creo que no hemos aprendido prácticamente nada. Lo que nos hemos dado cuenta, hemos descubierto grandísimas carencias. Pero carencias además, que esto además, mira, lo ha dicho muy bien Ainhoa, cuando directivos, directivas empiezan a darse cuenta de que sus carencias no son solo tecnológicas. Recordad que hace 2 años nosotros sacamos una encuesta que decía que el 80% de CEOs o personas con poder de decisión pensaba que sus carencias eran puramente de tecnología. Y ahora se están dando cuenta que en esta nueva pandemia resulta que no sabemos ahora dirigir personas porque tenemos que comprometerlas y motivarlas a través de una pantalla. Yo creo además que vivimos en un momento determinado donde se están dando muchos mensajes de ánimo, adelante, sigue. Yo con todo cariño a Fernando Botella, que le quiero mucho y que le he tenido en mi programa de radio, pero no estamos dando la información necesaria para que esos cambios se hagan realidad. Es decir, seguimos hablando de top skills, ¿vale? De inteligencia disruptiva y energía y disrupción cognitiva, yo digo como doctor en psicología, pero como no empecemos a llenar nuestro lenguaje a pymes y empresas que no tienen por qué ser ni psicólogos ni psicólogas, mal vamos para poder causar cambios. Así que yo digo, vamos a lo sencillo, conectemos con las personas, con sus necesidades y vamos a ver de todas estas carencias que hemos descubierto, y no lo digo yo, lo dice, mira, Margarita Mayo en su libro Yours Truly, la crisis del liderazgo ahora se ve más que nunca. Vamos a ver que los líderes sean los demás en vez de nosotros. Esto además nos lleva a un punto bastante importante, ¿no? Hemos hablado y lo comentaba también Ainhoa, lo comentaba también Juan Carlos, ¿no? Al principio, la cantidad de cambios que se están produciendo y que todavía no sabemos nada de lo que va a pasar. Es decir, estamos todavía en plena pandemia, por así decirlo. Sí, hay olas que van viniendo y se van yendo, pero todavía queda mucho por conocer y mucho todavía que saber. Estamos ahí a la espera de la vacuna, pero no sabemos mucho de lo que va a ocurrir durante el próximo año y la próxima década. ¿Qué cambios creéis que a nivel cultural y organizacional ha acelerado esta crisis que ha desatado la pandemia de la COVID-19 y cuáles pensáis además que han llegado para quedarse, por así decirlo? Ainhoa, por ejemplo, desde tu punto de vista, ¿no? Además el trabajo que hacéis con muchas organizaciones, ¿cómo crees tú que va a cambiar todo esto? Yo te diría que en las organizaciones el reto que tenemos a día de hoy es que ha cambiado la identidad laboral de las personas y me da la sensación de que no hay muchas empresas que se hayan dado cuenta, ¿no? Me encuentro en el día a día todavía con empresas muy en la parte transaccional, en la parte de cómo va a ser la política de home office, cuántos días, ¿no? O sea, muy en la parte de operación y transacción, cuando realmente creo que el cambio es que la vida es mucho más flexible, o al menos hemos vivido y lo hemos experimentado como realidad, pero sobre todo nos ha cambiado la identidad laboral. Es decir, por ejemplo, a nivel de líderes, como ahora decía Miguel Ángel, a mí lo que me dicen es no me siento igual de jefe con una pantalla delante que cuando estaba en presencial. Mi sensación de management ha cambiado radicalmente y no se trata de que me digas qué recursos tecnológicos tengo que utilizar para motivar a la gente, sino que yo mismo me tengo que reinventar, tengo que rehacer mi identidad laboral y como hablábamos de managers, pero a nivel de toda la plantilla. Creo que este es el principal reto. El paradigma ha cambiado en las organizaciones a nivel de personas, pero me da la sensación de que no lo estamos abordando, de que solo estamos abordando las herramientas, ¿vale? O las políticas y procedimientos. Y vuelvo a repetir, el mindset ha cambiado y eso implica que me tengo que reinventar a nivel de identidad profesional. ¿Crees tú, Ainhoa, que volveremos en alguna de las cosas que están de alguna forma evolucionando ahora, volveremos atrás en algunas cosas? Cuando todo esto, entre comillas, a nivel sanitario acabe, porque no deja de ser un tema sanitario en primera instancia. Cuando esta parte sanitaria acabe, ¿crees que retrocederemos en algunos puntos? Porque hay mucha gente esperando a que todo vuelva a ser como antes. ¿Qué crees que va a pasar? Muchísima gente. Aprovechando lo que decía Fernando, nosotros desde el Mindset medimos cuál es el miedo organizativo al cambio y te podría decir que a día de hoy los niveles son súper altos, con datos, ¿vale? Estamos entre un 60 y un 70% de que los directivos actuales tienen miedo a la incertidumbre, no saben diseñar cuál será ese nuevo paisaje de trabajo, ¿sí? Por tanto, ¿qué ocurre? Que me voy a los patrones sobre los que he sido educado y donde la experiencia me ha dado éxito, ¿vale? Porque, todavía hay demasiado miedo organizativo. Así que, desgraciadamente, yo creo que volverán muchas de las pautas que antes teníamos. Hay gente que sueña con volver a la vieja normalidad, ¿vale? Y creo que sería un gran error. Desde luego lo hemos dicho, ¿no? Hay mucha gente esperando a que vuelva a pasar el autobús que cada día acostumbraba a coger, ¿no? Antes de que se iniciara todo esto, sin darse cuenta que quizás ya no es que no vuelva a pasar nunca, sino que a lo mejor tiene que moverse en patinete, andar o cualquier otra cosa, ¿no?
En vuestro caso, por ejemplo, Juan Carlos, Janet, Miguel Ángel, ¿qué otros retos, además de este que iniciaba y que introducía Ainhoa, pensáis que van a tener las organizaciones, las empresas, los grupos de talento que afrontar en los próximos meses, años, tras esta nueva situación, este nuevo escenario que ha provocado la COVID-19? Por ejemplo, en tu caso, Juan Carlos, por empezar contigo. Otros retos. Bueno, nosotros hemos distinguido de alguna manera que las organizaciones cambian porque o aprenden y de alguna manera tienen un proceso inteligente y ven un mejor futuro y entonces hacen cosas para cambiar, pero es como un proceso muy, digamos que inteligente alrededor. O hay veces que cambias porque te obligaron a cambiar, ¿no? Y entonces, si te obligan a cambiar una fuerza externa por suficiente tiempo en el que tus comportamientos se ven modificados, terminas cambiando hábitos. No quiere decir que hayas aprendido nada necesariamente. O sea, simplemente lo que llevamos meses encerrados, cambiaron nuestros hábitos y no necesariamente cambiaron porque aprendimos algo, simplemente cambiaron porque me encerraron en mi casa. No, y en el caso de México, pues no tuvimos ni siquiera 2 olas, ¿no? Llevamos 8 meses, en teoría, encerrados, ¿no? Esto es una locura. Pero lo que es interesante es que hay cosas que sí podríamos distinguir de fuerzas externas que están obligándonos a cambiar comportamientos, y si estos comportamientos son cambiados por suficiente tiempo, los hábitos van a cambiar. Y el chiste de esto es que cuando regresemos al mundo medio normal, lo más seguro es que ya tengamos estos hábitos modificados. Y modificarlos de regreso toma mucha energía. Cuesta mucho volver a hacer cambios en el cerebro, cuesta mucho. Entonces, lo que sí podríamos empezar a identificar, y que ya lo estamos viendo con algunos clientes, son qué cosas forzadas nos obligaron a cambiar comportamientos. Y hay una que se me hace sumamente interesante, que los americanos le llaman phygital, que es mezcla entre el mundo digital y físico. Yo creo que ese es uno en el que, independientemente que hayamos aprendido o no, estamos empezando a vivir un mundo mezclado, que ya existía antes de la pandemia, pero se vio acelerado, entre las herramientas digitales y físicas, a las que en muchas ocasiones ni siquiera estábamos preparados. Las oficinas seguían siendo muy del mundo material físico, muy poco digitales, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que, independientemente de haber aprendido, ya vemos cambios en comportamientos, nos guste o no, después de 8 meses de estar encerrados, ¿no? Desde luego, Juan Carlos, lo decías tú ahora, ¿no? Al final esa parte física, ¿no? De cómo somos capaces de combinar lo mejor del mundo online, que tiene muchas ventajas por esa capacidad que nos permite, ¿no? De llegar a muchísimas más millones de personas con menos recursos y en menos tiempo, por así decirlo, pero también hay una cosa indudable, y además eso lo vemos nosotros en Tribu, que es ese poder humano que genera, ¿no? La parte física, sobre todo en culturas como las que hablábamos antes, donde nos gusta mucho compartir ese vivir el directo, por así decirlo, rodeado de personas. No sé, Janet, en tu caso, desde la perspectiva más que nos comentabas antes y nos hablabas de algunos de los retos, y volveremos también además, Juan Carlos, luego a eso que iniciabas ahora, de cómo va a cambiar la forma, esas conductas que van a cambiar a nivel social en las personas, luego volveremos con ese tema, pero me gustaría saber tu opinión, Janet, acerca de lo que comentábamos ahora, qué retos crees o qué nuevas oportunidades van a surgir a la hora de tener que transformar la forma en la que las organizaciones, pues de alguna manera, tienen que estructurar su organización, por así decirlo. Mira, yo sigo pensando que lo más importante de esta experiencia tan fuerte y límite, es realmente, no sé si la palabra es aprender, pero es disponerse ya a ser más autodeterminado. Es como que se acabó una era o una etapa donde nuestro ser y lo que nosotros hacíamos en nuestra vida estaba dibujada desde la afuera, desde cómo son las organizaciones, o cómo no son, o cómo el gobierno, cómo no es, y qué sé yo, y tú más bien tenías que irte adaptando siempre y siguiendo esa realidad. Y ahora para mí es como un ejercicio que te dicen, ok, este cuento cambia, ahora necesitamos más de ti y que tú te autodetermines, que tú vayas definiendo, que tú vayas tomando distinciones y definiciones de qué hacer, no siguiendo lo que pasa afuera. Y ojalá no anheles más este pasado. O sea, quienes están todavía aferrados a que las cosas vuelvan a ser como antes, es como no querer crecer, es como no querer evolucionar, ¿ya? Porque en el fondo hay que mirar, abrir los brazos y abrazar lo que viene, pero no lo que viene, sino que lo que yo construyo. Todo el sistema de trabajo hoy día tiene, no solamente de trabajo, de la vida, pero si nos inscribimos al trabajo, el trabajo tiene que ser algo distinto en tu vida. El trabajo lo tienes que definir más bien tú. El teletrabajo te da la oportunidad de trabajar más que en una empresa que te determina y te encierra en un pequeño lugar. Entonces es como una explosión donde te piden tú eres el protagonista. Ahora, para tú ser el protagonista, tienes que estar muy conectado con quién realmente eres,
qué es lo que has venido haciendo, qué es lo que realmente quieres construir y hacer, y no estar esperando que la afuera te ordene todas las piezas. Y olvidémonos de la incertidumbre, porque lo bonito es que estamos en un mundo que todos los días te ofrece un papel en blanco para que tú lo dibujes. Entonces, querer tener siempre certeza es querer morir un poco. Cuando estás abierto a todo, sabes que día a día y minuto a minuto lo tienes que construir, lo tienes que dibujar desde tu conciencia, desde tu conexión contigo, desde tu eje y no desde la afuera. Eso para mí es un salto evolutivo de nosotros como seres humanos. Desde luego, Janet, has sacado un punto que es tremendamente importante, que es el tema de la responsabilidad individual a la hora de afrontar esta situación y sobre todo también del autoconocimiento como primer paso para luego poder reaccionar, ¿no? Y responder de forma proactiva a todos los retos que tenemos. Es cierto que una situación como la que hemos vivido, ¿no? Una explosión de emociones como la que hemos sentido miles de millones de personas en todo el mundo los últimos meses al vernos encerrados en casa por un motivo que creo que era la primera vez que la sociedad y la humanidad en su conjunto es capaz de unirse de la manera en la que lo hemos hecho de repente, de la noche a la mañana, sin necesidad de dialogar, porque ha sido como sí o sí, como tú decías, no había otra, y hemos sido capaces de que una humanidad entera se ponga de acuerdo para afrontar un mismo reto. Ojalá fuéramos capaces de hacerlo para otras muchas cuestiones como las que nos, de alguna forma, nos atañen en un momento como el actual. Antes de que se conecte nuestro compañero Carlos para lanzar algunas de las preguntas del público, que además os animo a todos a que las podáis ir lanzando a través de la plataforma del evento, me gustaría lanzar yo una pregunta a vosotros cuatro, que creo que es crítica. Hemos hablado de personas, hemos hablado de esos cambios que estamos viviendo y que estamos sufriendo, entre comillas, también como humanidad. ¿Cuáles creéis, además, que creo que es importante, cómo va a cambiar, cómo se va a transformar la forma en la que las organizaciones van a tener que gestionar el talento? A vosotros ya habéis dado pinceladas, pero ¿cómo creéis que va a evolucionar todo esto? Y sobre todo, ¿de qué manera y si para siempre va a ser así? No sé, por ejemplo, Carlos, en tu caso, Miguel Ángel también. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, Miguel Ángel? Ahora pasamos con Juan Carlos también para este punto. Miguel Ángel, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que, a ver, lo digo porque nada, me he quedado sin contestar la pregunta anterior, pero bueno, en cualquier caso, los retos importantes de ahora mismo de las empresas y las organizaciones es empezar de verdad a volver a construir un nuevo lenguaje. Yo creo que estamos dando, insisto, demasiadas herramientas tecnológicas y estamos haciendo poco caso a la experiencia de la persona. Es decir, desde Humanos a la Oficina, nosotros, por ejemplo, no damos fórmulas mágicas porque no las tenemos, pero sí insistimos mucho y vemos en las organizaciones que llegan a nosotros que no sabemos conectar con las personas en una nueva circunstancia. Pero tú no puedes decir a una persona que vamos a conectar el talento, como las metodologías Agile, y decir que somos una organización líquida. Bueno, pues una organización líquida que no sabe conectar con los demás se convierte, pues eso, pues en un líquido insípido e inodoro y sin ningún efecto. Es decir, nos llenamos de nuevas terminologías que luego al final no reflejan una realidad. Y la realidad es que a lo mejor, como bien dice Ainhoa, ese jefe o esa jefa no sabe conectar con las personas. Nosotros, fíjate, el reto es que tú no solo conozcas a la persona que está detrás de la pantalla. Eso lo hacemos, fíjate, con pequeñas empresas que son 10 o empresas que son de 1.500 personas. Sino que tú sepas la vida, porque conectamos vidas. La vida que tiene Juan Carlos, la vida que tiene Ainhoa. ¿Cuál es la vida que tiene en su casa? Porque ahora que salen anuncios diciendo, ya conocemos la casa de todo el mundo porque la hemos visto a través de las pantallas. Vale, pues tú sabes la vida que tiene, tú sabes cómo está trabajando esa persona, sabes en qué condiciones está trabajando, porque si tú empiezas a conectar las vidas, es entonces cuando podremos empezar a generar productividad y motivación. O sea, cuando un grupo de comunicación, como somos nosotros, nos llaman para aprender a recomunicar otra vez, porque es que los significados del liderazgo, de la motivación y de la productividad han cambiado. Y si han cambiado, por mucho que nos empeñemos, insisto, en tratar de categorizar las top skills, que por cierto, os voy a decir una cosa, las top skills que hemos visto esa lista, hace 5 años era exactamente la misma. Creatividad estaba en segundo lugar. Y luego preguntas a los directivos o directivas y es mentira. La mayoría de la gente no quería creatividad, lo que quería era que la persona cumpliera sus funciones. O sea, vamos a tener mucho cuidado con todas estas categorías que suelen venir muchas veces de consultorías de recursos humanos o de empresas de encuestas, sino vamos a vigilar cuáles son nuestras categorías, las que tenemos en casa. Y esas que tenemos en casa tenemos que volver a reintroducirlas en un proceso donde se alinee el desarrollo tecnológico y el desarrollo humano. Así que el reto, volver a conectar vidas, porque esas vidas son las que nos llevarán para adelante o nos dejarán donde estemos, bloqueados. Antes de dar paso a Carlos con las preguntas, como decía, del público, Ainhoa, por ejemplo, ¿cuál es tu visión acerca de esto? ¿No? Le has sacado un tema que tú has comentado al principio, el tema de valores tan claves como la empatía, que no es solo ver a través de lo que uno cree,
sino también intentar ponernos, ¿no?, los zapatos, en los ojos, en la vida del que tenemos enfrente para entre todos construir una mejor normalidad. ¿Qué cambios crees tú que se van a producir, como decía al principio, ¿no?, en las organizaciones a la hora de gestionar y a la hora de alguna forma, ¿no?, de trabajar el talento de las organizaciones? Mira, las grandes tendencias, ¿ok? Y aquí me uno a una cosa que decía Janet, es volver a lo básico. Es decir, enseñarle a la gente a aprender, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con tu velocidad de cambio, con tu mindset de crecimiento, con tu flexibilidad cognitiva. Sé que a veces estas palabras son palabrajos, ¿no?, como dice Miguel Ángel, pero en el fondo, ¿qué significa gestionar el talento en el siglo XXI? Pues dotar a las personas de herramientas, déjame decir así, mentales, ¿sí?, para realmente ser fuertes y que el cambio no sea un drama, ¿no? Simplemente que realmente, si yo quiero que sea una oportunidad, nosotros tenemos el cerebro, dejadme decir, como un músculo al que no le hemos prestado atención. Y debemos entrenar el músculo, ¿vale?, para que realmente, pase lo que pase, la gente esté preparada. Si queremos agilidad y aprendizaje y velocidad, como antes decía Fernando, tenemos, ¿vale?, vamos a decir, un sistema que nos lo da. Por tanto, la gran mayoría de empresas lo que está haciendo es generando ese ecosistema y esos sistemas de gestión de talento para darle velocidad, ¿vale?, voy a decir, aunque suene un poco raro, ¿vale?, a lo que son los cerebros de las personas, para dotarles a ellos de las herramientas y que realmente la incertidumbre sea una compañera de trabajo más en tu día a día. Desde luego que la incertidumbre se ha convertido en nuestro nuevo compañero de viaje y desde luego que querer evitarlo o querer conocer todas las respuestas es un error porque es partir de una base que sabemos que es completamente imposible. Carlos, conectamos contigo ahí al otro lado. Tenemos gente de Madrid, México, de todos lados, pero aquí conecto contigo al otro lado. Cuéntanos, lánzanos un par de preguntas del público que tenemos tremendamente activo. Bueno, pues sí, está aquí el público. Me llegan desde preguntas por WhatsApp a preguntas por email, a preguntas, no me falta el correo clásico, que entre por aquí alguien corriendo, ¿no?, por delante de la puerta. Entonces, os lanzo un par de preguntas para que discutáis un poquito, ¿no? Una, primera, y esta va un poco, aquí es compleja. ¿Qué creéis? ¿Que las organizaciones ahora mismo en qué punto están con este nuevo mundo flexible? ¿En un punto de entender la estrategia, de estar en lo táctico o directamente en lo transaccional? Dos, ¿qué creéis que es mejor? ¿Tener gente en los equipos que en un momento determinado sea capaz de generar certidumbres en un mundo incierto o gente que sean pilotos de esta incertidumbre? Y tres, y por último, que comentaba Tomás desde Chile, que se nos ha conectado ahora, ¿cómo creéis que podemos empoderar a esos líderes que ahora mismo están sufriendo un poquito de repente lo que comentaba Ainhoa, ¿no? He perdido mi identidad, cómo recupero, cómo de repente ahora que tengo adultos en la organización y que mágicamente hacen cosas solos sin que yo tenga que estar dándoles con un palo o persiguiéndolos todo el día, cómo es mi nuevo liderazgo y cómo los empodero. Resumiendo, tres preguntas que nos han hecho por aquí y que queremos saber si somos capaces de debatir sobre ellas. Muchas gracias, Carlos. Si quieres, Juan Carlos, empezamos contigo. A algunas de las respuestas que tengas en mente a lo que acaba de preguntar Carlos a través en representación del público, como decíamos. Sí, claro. Bueno, en los temas del nuevo liderazgo, creo que aplica no solo en eso, sino en muchas otras cosas. Creo que COVID vino, por un lado, a ser un acelerador y en ese proceso de acelerar cosas, hay muy pocas cosas completamente nuevas que estén surgiendo como consecuencia de esta crisis. Casi todas eran tendencias que ya estaban ahí y posiblemente por su velocidad no las veíamos tan evidentes. Por otro lado, en ese proceso de acelerar, dejó mucho más claro las carencias que tenemos, a las que se refería Miguel Ángel como organización, pero otras tantas como países completos, ¿no? La desigualdad que tenemos en los países, los sistemas de salud en muchos países tan pobres que tenemos, etcétera. Y entonces, pero en paralelo, como además de acelerador y dejar evidente las carencias, creo que hizo otra cosa que es un reset. Y ahí creo que tenemos una gran oportunidad. Reseteo de alguna manera, es que imagínate que llegaste tarde, medio tarde a un juego, y ya había empresas o personas que iban como varias casillas adelante que tú. Creo que la oportunidad que tenemos ahorita es que en muchas cosas esto está haciendo un reset, en el que como son nuevas reglas, en el que como no había nadie que hubiera tenido que hacer un liderazgo virtual mezclado con mundo digital y físico, pues todos vamos a tener que medio inventarlas desde cero casi, ¿no? Y entonces la ventaja que le da es que a los que llegaron tarde al tablero tienen una oportunidad posiblemente única en la historia de esta generación
de poder agarrar una bandera ahí y ganar la partida y salir corriendo. De otra forma, si llegabas tarde al tablero, pues las organizaciones que ya iban avanzadas con las reglas anteriores, iba a ser difícil alcanzarlas. Entonces, de alguna manera sí es complejo, pero yo veo la oportunidad en el que la gente que entienda cómo hacer este nuevo liderazgo va a poder avanzar mucho más que las organizaciones que venían muy bien con el liderazgo tradicional y de repente les cuesta trabajo entender cómo reinventarse. Entonces, creo que son estas tres cosas. Creo que por un lado es un acelerador, entonces de alguna manera podríamos predecir ciertas cosas porque las está acelerando, estaban allá afuera, hay que ir a buscar cuáles eran. Por otro lado, dejar evidentes las carencias y entonces hoy tu organización puede también tener mucho más claro dónde van a ser los problemas que vienen porque son las carencias que ya tenías, de alguna manera no las inventó el COVID. Y en el otro, la gran oportunidad de este reset, ¿no? De empezar casi todos de un piso más parejo, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Janet, vamos contigo. Unas de tus respuestas a lo que planteaba Carlos en representación del público. Bueno, en el fondo, como para mí como que sigue siendo muy fuerte el que si esta experiencia que hemos vivido todos como humanidad, además, globalizado, es para mantenernos los mismos sistemas que tenemos mentales, los mismos modelos mentales, el mismo lenguaje, es como que no tiene sentido, ¿ya? O sea, yo sigo insistiendo en que tenemos que movernos hacia otro lenguaje, hacia otro tipo, no sé si de organizaciones o modelos, ojalá que no haya modelos, porque cada vez que yo hablo de un modelo, yo pierdo a la persona, porque yo someto a esa persona a ese marco, modelo, competencia, lo que quiera llamar, y me desaparece la persona. Yo creo que ya tenemos que salir de creer que hay organizaciones, que hay jefes, que hay liderazgo. En este mundo hoy día hay redes, hay holocracia, hay millones de cosas exponenciales que van sucediendo, apareciendo, desapareciendo. Es como que viniera la era del mundo como emprendedor, donde cada uno de nosotros somos emprendedor. Yo ya no acepto que una empresa o un grupo de personas cree que son los capacitados para gestionar el talento de otros. ¿Por qué? ¿Quién les dio esa atribución? El talento y la gestión del talento tiene que partir de la persona. La persona debe sentirse responsable y saber que tiene que saber administrar su riqueza y saber comunicarla y saber buscar los distintos espacios en distintos momentos. Pero yo no puedo entregarle a otros, ¿no es cierto?, que gestione el talento. No puedo entregarle a otros que gestione la vida de otros. Yo creo que esta experiencia que estamos viviendo es para que podamos conectarnos con una autonomía que nos va a costar, una autogestión que nos va a costar, y dejar salir de este modelo que son las grandes organizaciones que en las que te dibujan tu vida. Las grandes organizaciones van a desaparecer porque son muy pesadas para el mundo de hoy. No van a existir las grandes organizaciones, tampoco los líderes. Ya hay 500 empresas en el mundo que son holocráticas, donde no hay un jefe al interior de ellas. Y se puede generar valor, y se puede avanzar, y las personas van teniendo que asumir sus propias responsabilidades y ser sus propios jefes y aportar lo que pueden aportar, lo que quieren aportar, lo que se les ocurre aportar y lo que necesitan aportar, pero no que otras las gestionen. Gracias, Janet. Ya para acabar esta ronda de preguntas del público, Miguel Ángel, en tu caso, ¿cómo responderías a todo ese clamor que ha lanzado el público hace un momento? Bueno, la verdad es que hay preguntas que me han sorprendido un poco, vamos, que alguien pregunte qué es la diferencia entre tener personas que lleven de la certidumbre a la incertidumbre o que sean pilotos de la incertidumbre. Y yo digo, todas estas cosas de verdad, ¿a dónde nos llevan? Fíjate, hay cosas que estamos comentando. Ha dicho Janet algo fantástico. Y es que, ¿quiénes somos ahora mismo para decir que tenemos que gestionar el talento de otras personas? Es que ahora mismo, y lo digo al público que está preguntándose sobre cómo tratar de hacer diversas estrategias, los cromos del liderazgo han desaparecido. Son los demás los que nos dicen que somos líderes. Y de pronto hay muchas personas que se han dado cuenta que no lideraban absolutamente nada. Y claro, y como muy bien dice Janet, ahora es el momento de descubrir el talento de los demás. Ese talento que nos haga crecer a nosotros también. Y para eso, insisto, que de nuevo debemos conectar. Mira, yo he visto una pregunta de cómo conectamos de manera emocional a través de una cámara. ¿Cómo hacemos que las personas se genere motivación? Pues precisamente así, generando emociones. Las estadísticas no emocionan a nadie, pero no lo hacían antes de la pandemia ni lo van a hacer después. Cuando logremos conectar a un nivel emocional con las personas, y para eso se tienen que dar 3 condiciones básicas, que no lo digo yo, insisto, lo dice Russell Brunson. Que nos conozcan, que les gustemos y que se genere confianza. Pero si no conocemos lo que hay, es imposible que se genere esa confianza. Y mira, yo quería añadir una cosa muy rápida.
Sobre todo ahora la comunicación va a ser el pilar para saber si estás con un equipo de personas con los que vas a crecer o estás con un equipo de zombies detrás de una pantalla. O sea, fíjate, nosotros cuando hacemos la comunicación, lo que piden es mostrar el lado humano de las personas. Porque hay empresas que han hecho una inversión en tecnología tan grande, pensando que con eso iban a compensar cualquier carencia, que no se han dado cuenta que a lo mejor muchas personas qué iban a experimentar con esa tecnología, cómo se iban a sentir, incluso si iban a sentir sustituidos o sustituidas. ¿Cómo comunicamos eso? Esa es la regla. ¿Cómo comunicamos para que todo el mundo se sienta en el mismo proyecto? A partir de ese momento, los cromos del liderazgo se empezarán a repartir espontáneamente y seguramente en el lugar adecuado. Gracias, Miguel Ángel, por tu contribución en este punto. Gracias, Carlos, por hacer de voz del usuario digital que se conecta. Y voy a volver contigo, Ainhoa, para hablar de un tema que lo has introducido al principio y que además también lo comentaba Juan Carlos antes, su participación, ¿no? Con ese concepto americano, ¿no? De ese digital al que vamos a ir cada vez más, por suerte, ¿no? En un entorno, por supuesto, físico, que recuperaremos poco a poco a medida que esta situación sanitaria mejore, pero en el que lo virtual ha llegado para quedarse, habiendo mejorado y dando un salto exponencial en la penetración, en todo lo que aporta y es a nivel social, económico y, por supuesto, tecnológico. ¿Cómo crees tú, Ainhoa, que va a cambiar la forma en este entorno, repito, virtual, pero también físico, al que volveremos? ¿Cómo va a cambiar la forma en la que las personas nos expresamos, gestionamos nuestra inteligencia emocional y, por lo tanto, somos capaces también de contribuir a las organizaciones en las que estamos? Porque, como bien decía antes Juan Carlos, ¿no? y Miguel Ángel, estamos hablando de vidas, de personas, de seres humanos que, más allá de lo que hagan, son personas. ¿Cómo va a cambiar la gestión de la inteligencia emocional propia y la colectiva en un entorno digital? Mira, yo te diría que al final el entorno digital no es otra cosa que, o sea, pasaremos a interiorizarlo de tal manera que la vida será en un continuo, ¿ok? Hasta ahora hacíamos cosas o en digital o en presencial, ¿sí? La verdad es que en mi día a día mismamente, esta mañana he podido estar en una reunión presencial y ahora estoy en digital, y si me dices a lo largo de la semana ya no sabría diferenciarte qué estoy haciendo en digital y qué estoy haciendo en presencial, ¿ok? Por tanto, creo que eso ya va, o sea, ya nos va a cambiar la forma de que lo vamos a interiorizar como mi realidad, ¿vale? Y la historia es cómo ahí me urge la gestión de las emociones, ¿ok? Porque es verdad, ¿vale?, que yo te diría que la parte emocional, y si me dejas hablar de salud mental, siempre se hace en sociedad y en presencial. Es muy difícil, hacerlo en digital, ¿ok? Por tanto, eso es absolutamente insustituible. O sea, todas aquellas empresas que crean que podemos ir al 100% en digital va a ser muy complicado, ¿ok? Porque cosas tan fundamentales como la conexión, ¿sí?, como la cultura, como el engagement, como el compromiso, se gestionan, voy a decirlo tal y como entendemos todos ahora, en la oficina, ¿ok? En el espacio físico donde suceden las cosas, ¿vale? Eso va a ser muy difícil sustituirlo por el digital. Tendremos que combinarlo, ¿ok? Una cosa con la otra. Pero yo te diría que por primera vez en la vida, ¿vale?, esto es un tema de empresa. Hasta ahora esto era aparte de la empresa, ¿sí? Y era un tema bastante informal, pero los departamentos de recursos humanos lo han puesto en sus agendas, todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, con salud mental, más allá de preguntar cómo estás, ¿sí? Totalmente. Sino de que realmente, ¿vale?, sea uno de los ejes principales o uno de los procesos principales de la compañía. Y eso sí que creo que es un cambio que vamos a ver sostenible en el tiempo. Uno de los retos, Ainhoa, que estamos viendo además nosotros desde Tribu, que está siendo el nuevo drama, ¿no?, de las compañías, que venía siendo, pues, desde la comunicación interna hasta ahora, a la gestión del talento en otros muchos ámbitos, a la captación sexy de nuevo talento, pero hoy uno de los grandes dramas que tienen todas las compañías es cómo gestionar o cómo conseguir que esa cultura, que estaba tremendamente ligada, ¿no?, a un entorno físico, incluso no solo la cultura como esa serie de valores o comportamientos que nos unen, sino algo como el bienestar. O sea, la parte de gestión del bienestar estaba muy ligado, entendiendo el reduccionismo, a la fruta a la oficina, a la conversación que teníamos en un ascensor. Es decir, había mucho, por así decirlo, muy de lo informal. Cuando de repente todo esto hay que pasarlo a un virtual, donde además la gente, y lo comentaba antes Janet, ha estado confinada, que no es lo mismo que teletrabajando, no es lo mismo estar recluido en tu casa que teletrabajar. Son dos cosas muy diferentes por la propia forma que tenemos emocionalmente de vivir. El reto de la gestión cultural, es decir, de las emociones y, por lo tanto, de aquellos comportamientos y valores que nos unen, está siendo el gran reto que hoy tienen las compañías, porque además es la palanca que permite adaptar las organizaciones a esta nueva normalidad. Si no tienes a la gente vinculada y engaged para afrontar todo esto, difícilmente lo vas a conseguir. ¿Cuáles creéis que son, empezando por ti, Ainhoa, las claves para conseguir gestionar
la cultura corporativa de una organización en este entorno remoto, híbrido, digital, como lo queramos llamar? Yo ahí soy de las negacionistas. Es decir, y además, como he aprendido un montón de los arquitectos, ¿sí? Te diré que aquí el gran reto es que las oficinas se conviertan en hubs sociales. Es decir, que yo vaya a la oficina precisamente para conectarme, para crear esa cultura y para crear lo diferencial. Quizás para trabajar no tengo que ir a la oficina, ¿sí? Sino que realmente el espacio físico de unión y lo presencial, lo que aporta valor añadido, ¿sí? Es justamente eso, ¿vale? Es muy difícil, sobre todo cuando solo nos hemos llevado, como tú decías, en esta época de confinamiento, solo la parte formal, ¿ok?, de la oficina, reuniones, proyectos, a casa, nos hemos dejado en los pasillos y en la casualidad de la oficina la parte más importante que tiene una compañía. La casualidad todavía, y digo que soy negacionista porque las herramientas tecnológicas a día de hoy, o como mínimo, oye, siendo humilde, por lo que yo sé, y también soy rubia, ¿vale?, hasta donde yo sé, ¿vale?, no nos están permitiendo crear, vamos a decir, esta química social, ¿ok? Con lo cual, yo te diría que a día de hoy el presencial es el lugar donde van a ocurrir esas cosas importantes y en el no presencial van a ocurrir otras, vamos a decir, más transaccionales. Pero vaya, esta es mi opinión, ¿eh? Esto nos lleva, Ainhoa, a un punto importante, ¿no? Y quizás una de las preguntas que más están haciendo las compañías hoy en día es quiénes y cuándo vamos a volver a la oficina, y quizás la pregunta sea ¿para qué tenemos que volver a la oficina? Y en esta pregunta, por ejemplo, en tu caso, Juan Carlos, ¿qué piensas? ¿Para qué vamos a volver a la oficina cuando todo esto, entre comillas, acabe? Bueno, yo creo que parte de lo que van a tener que hacer las organizaciones es identificar claramente para qué es muy bueno la tecnología. ¿Qué cosas puedes hacer muy bien de manera remota, aislada, desde tu casa, en ese radio de 15, ese famoso radio de 15 minutos de bienestar alrededor de tu casa? ¿Y cuáles cosas no puedes hacer en aislado, no puedes hacer en remoto, y que simplemente por ser seres corpóreos y habitar un cuerpo, no hay forma de hacerlo en aislado? Y eso es mucho de lo que decía Ainhoa. La creatividad y la innovación son procesos predominantemente sociales. Una persona en aislado que no habla con nadie, que no tiene estímulos de nada, es bien difícil que sea creativo e innovador en una cajita, encerrado en una cajita gris, sin tener ningún tipo de estímulo ni compartir ideas con nadie. La parte de construcción de cultura organizacional, seguramente hoy no las tenemos la mayoría de las organizaciones, seguramente desarrollaremos tecnologías que ayuden, pero uno de los roles que ha tenido el espacio físico desde que salimos de las cavernas era la construcción de esta historia social que nos queremos contar. O sea, el pegamento que a la sociedad les daba ciertos criterios con los que se comportaban, en gran medida estaba hecho por las herramientas que creábamos o los espacios que habitábamos. Cuando tú hablas de una organización, si le quitas las herramientas o espacios comunes, de repente la construcción de cultura se vuelve mucho más compleja. Y desde el punto de vista de neurociencia, ahí tiene una explicación, se llama Embodied Cognition y Extended Cognition. La idea es que piensas con el cuerpo, y no solo con el cuerpo y el cerebro, sino también con las herramientas que te rodean. Si tú quieres que tu organización piense hacia goles o hacia metas comunes, pues necesitas darles herramientas comunes que te lleven a pensar hacia allá, ¿no? Entonces, creo que viene lo que nosotros le llamamos la tercera revolución del espacio de oficina, en la que vamos a tener que cuestionarnos seriamente cuáles son las cosas que no hay forma que podamos hacer si no es en vivo, y en estas tendremos que poner todo el esfuerzo, ¿no? Has sacado un punto bastante crítico, Juan Carlos, hablando de aquellas cosas que no vamos a poder quizás hacer, no sabemos a día de hoy, no lo decía antes Ainhoa diciendo que era rubia, pero bueno, creo que esto es una cosa que nadie sabe, ¿no? Hasta qué punto la tecnología que tenemos o la que podamos acabar, ¿no?, desarrollando como humanidad en los próximos 10, 50 o 100 años, hasta qué punto van a poder o no ser capaces de recrear lo mismo que nos genera el estar frente a frente tomando un café en una cafetería, en una oficina o en un aeropuerto. Es decir, ¿eso va a volver o no va a volver? Y si vamos a ser capaces de poder digitalizarlo. Lleva un punto tremendamente crítico, ¿no?, que hablamos de esa química humana, que creo que además, como decías tú ahora bien, Juan Carlos, ¿no?, creo que es esa revolución. Hemos hablado mucho de esa transformación digital, tecnológica, que ha sido ese gran acelerador del cambio en todos los niveles, pero nos hemos dado cuenta, como bien decía Janet al principio, que hay que volver a lo básico.
a lo tremendamente sencillo, que es lo que marca la diferencia y que hace que la sociedad realmente evolucione, que es esa querer aprender a aprender y desaprender, esa capacidad de empatizar y de saber escuchar, pero sobre todo, como decía Janet, escucharnos a nosotros mismos, que es el primer paso para poder escuchar más y mejor a la gente que nos rodea. Y me gustaría, Janet, conocer tu opinión en este punto, estamos entrando en una conversación bastante humanista, que creo que es lo que realmente hace falta hoy en día. ¿Cómo crees tú que va a evolucionar lo que es la esencia del ser humano en una sociedad cada vez seguramente más digital, pero que por suerte está volviendo a rescatar cosas que habíamos olvidado y que parecían antiguas, como era el tomarnos un café con alguien o compartir cosas de forma física? ¿Cómo crees tú que va a evolucionar la sociedad desde el punto de vista humano y cómo vamos a ser capaces de vivir esa transformación de la química humana que los seres humanos por naturaleza tenemos todos y compartimos todos día a día? Pregunta nada fácil, pero me encantaría conocer tu visión. A mí me encantaría que la gente en general perdiera el miedo, ¿ya? Y viera esto con los brazos y el corazón abiertos y realmente confiara en que es infinito lo que se nos presenta, porque nosotros somos infinitos. Creo que siempre estamos volviendo a esquemas que nos limitan, a esquemas binarios, así, esto es mejor que lo otro, a homogeneizarnos. Yo ya no creo en que las empresas tienen que construir una cultura que borra la identidad de las personas. Yo creo que las culturas de las empresas deben ser que sea súper diverso, sea súper cambiante, que la persona pueda ser en su totalidad y no se tenga que acomodar a una cultura que es en el fondo un eufemismo, una ilusión, sobre todo en el mundo que estamos hoy día. Yo, por ejemplo, en este tiempo, toda mi carrera, todo mi trabajo, toda la empresa que yo construí, siempre fue absolutamente presencial por el trabajo que desarrollo. Y la verdad que tuve un pavor de que cuando tuve que cerrar la oficina el 16 de marzo, solamente toda la oficina se iba a venir al suelo. No me podía imaginar que todos mis consultores y yo misma pudiéramos trabajar en lo que trabajamos, que acompañando a una otra persona en momentos muy duros, vía pantalla. Y yo he descubierto la humanidad digital, creo profundamente en ella, lo he experimentado, creo que el poder tener un contacto íntimo, profundo, emocional con un otro, no necesariamente tiene que ser presencial, o sea, va más allá si es una pantalla o presencial, va en qué es lo que tú quieres poner en esa conversación. Tú puedes tener un café muy bueno por pantalla y puedes tener un café muy distraído en un lugar donde hay mucha gente tomando café. O sea, quiero decir en el fondo que este tema de empaquetarnos en cultura, en que tiene que haber una forma o tiene que haber otra forma, cada vez que estamos haciendo eso, nos ponemos límites a nosotros mismos. Pensamos que tiene que ser así o tiene que ser así. Quienes quieran ir a un lugar de encuentro, quieran ir a una oficina, habrá que tener una mezcla de todo, que vayan, pero no todos, esa es su mejor manera. Ahora, no es la empresa la que tiene que descubrir cuál es tu mejor manera, somos nosotros mismos que tenemos que descubrir cuál es mi nueva versión, cuál es mi nueva versión total después de esta experiencia. ¿Cuánto estoy concentrado en construir mi nueva versión y no concentrado en cómo mi empresa o las empresas me van a definir cómo tengo que seguir caminando en la vida hacia adelante? Esa es la conexión que tenemos que hacer. Y yo tengo una confianza profunda en que nosotros tenemos las condiciones para hacer esas nuevas construcciones desde nosotros mismos y en colaboración a la vez, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer es perder el miedo, salir de este esquema de que lo que no está dibujado, lo que no me dibujan otros, los que no me dicen por dónde tengo que ir, me genera pavor y me quedo paralizado, sino que nos atrevamos a confiar en nosotros y a construir nuestras propias versiones y salir de esta homogenización o estos modelos o en cómo van a ser las cosas. No pensemos más en cómo van a ser las cosas, pensemos en nosotros y qué es lo que quieres hacer tú, qué es lo que tú quieres construir, dónde tú te sientes más cómodo y por qué. Y habrán personas que funcionarán más en lo presencial y como dice Ainhoa, va a llegar un minuto en que no vas a distinguir en que si estuviste presencial o por pantalla o lo que sea, y vamos a ser capaces de construir montones y descubrir montones de formas más. A mí me parece maravilloso esto que estamos haciendo hoy día. ¿Cuánta cantidad de webinars y conversaciones internacionales y de llegada a muchas personas hemos hecho en este año? Como nunca. Nos hemos conectado mucho más que lo que nos conectábamos antes de la pandemia, ¿no? Sin ninguna frontera de espacio, de horario, de lugar, de nada. Eso yo lo encuentro que es maravilloso. Eso para mí es la humanidad digital. Y nos podemos emocionar a conta. En este conversatorio podemos llorar hasta las lágrimas si alguien nos diera un testimonio conmovedor y nos vamos a conmover. No tenemos que estar físicamente al lado del otro para conmovernos.
Desde luego, Janet, lo has dicho, ¿no? Y lo comentábamos antes, la importancia, ¿no? de haber vuelto a valorar lo verdaderamente importante, ¿no? Y lo dice Víctor Coopers, que lo importante, ¿no? Lo importante es que lo importante sea lo importante, ¿no? Y yo creo que nunca ha sido tan importante eso como en un momento como el actual, ¿no? El poner realmente a las personas y a su verdadera esencia en el centro y, como tú decías, dejar de encajar a la gente en modelos preestablecidos, porque ¿qué es la cultura de una compañía sino la suma del valor único que cada persona aporta cada día de forma diferente también, con todo lo mucho que es y tiene dentro y que cada día tenemos que ayudarnos a nosotros, ayudar a la gente que nos rodea, o por lo menos permitir que la gente saque su verdadera esencia. Me gustaría ya, para ir acabando, aunque desde luego, como decía Janet, nos podríamos quedar aquí hablando horas y seguramente más de una acabaría emocionado llorando por la temática que estamos tratando, mientras que preparáis cada uno de vosotros un mensaje de optimismo y de ilusión, porque como bien comentáis muchos de vosotros, creo que desde luego la situación es crítica y estamos en un momento muy complicado, sin precedentes, es difícil ¿no? Saber lo mucho que queda por delante, pero desde luego que como lo incierto es lo único cierto, solo nos queda estar lo mejor preparados posible para que sea lo que sea que venga, lo afrontemos de la mejor manera y siempre trabajando juntos como equipo, y por equipo me refiero a la humanidad en su conjunto. En estos últimos años hemos visto, ¿no?, muchas compañías como desgraciadamente se han centrado en esa metáfora que utilizamos nosotros en Tribu, ¿no?, de las peceras, en tener la pecera más bonita, esas oficinas estupendas, ¿no?, con unos futbolines y unas dinámicas maravillosas, y entrenar a los mejores peces, a ese talento, el mejor del mundo, el más bonito, el que mejor se movía, sin importar muchas veces aquello que no se ve, pero que más se siente, que es el agua, que es ese conjunto de comportamiento, de valores, de acciones que tenemos en el día a día y que, sin darnos cuenta, son los que marcan la diferencia. No todos los peces valen para el mismo agua, ni todas las aguas valen para los mismos peces, y esto ya pasa en el entorno natural de hoy en día, pero desde luego que tenemos que estar muy preparados, como decía Janet antes, ¿no?, para entender el valor único y la autenticidad que tiene cada persona, que es lo que realmente la hace especial y lo que hace que pueda no solo destacar, sino además, lo más importante, trascender, que es a lo que hemos venido a esta vida. Ya para acabar, muy rápidamente, 1 minuto, si puede ser menos, cada uno de nosotros, un mensaje de optimismo y de ilusión, que creo que es lo más importante y lo que mucha gente necesita afuera, sin obviar, por supuesto, la dureza de la situación, pero creo que el optimismo y la energía es la forma de afrontar el futuro. Empezamos contigo, Juan Carlos, un mensaje de optimismo breve por tu parte. Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento sumamente emocionante a pesar de todas las partes negativas que tiene. Cuando se rompen paradigmas tienes la gran oportunidad de cuestionarte, que es parte de lo que estamos haciendo ahorita, y de rediseñar tu vida como te gustaría que vaya a partir de esa ruptura de paradigmas. Como yo decía, con un reset en el que nos pone a muchos el piso más parejo, el que se rompan las reglas logra emparejar muchas ecuaciones, y yo lo que diría es hay que ver toda la parte positiva que puede traer la ruptura de paradigmas y la oportunidad de diseñar un mundo diferente, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos contigo, Miguel Ángel. Bueno, Pablo, pues yo te digo que como me has pasado 2 veces y no me has dejado responder, pues el mensaje que te digo es, me hubiera gustado poder participar un poco más. Vaya, lo que quieras añadir, estamos a tiempo, ¿eh? Si quieres no, tampoco. Como además veo que está Fernando Botella apuntando como es una especie del Ministerio de la Verdad. Querido Fernando, yo sabes que te aprecio mucho. Me puedes enseñar todos los top skills que quieras, que yo le digo a la audiencia. No os creáis ningún top skill. Como muy bien dice Janet, mirad lo que tenéis en casa, ver las skills que hay en casa y desarrollarlo. Y desde luego, os animo a que pongáis en duda todo lo que decimos, incluidos todos los que estamos aquí, que iremos más allá de adaptar el contexto o incluso transformar el contexto. No, crear uno nuevo, porque ese contexto es nuevo y es fantástico, nos uniremos a él. De verdad, ponernos en duda, ponernos en cuestión, crear ese propio contexto que a lo mejor seguramente será mucho mejor que todo lo que podamos decir. Por eso digo que la gente se atreva, ¿vale? Y de nuevo, insisto, yo cuando estoy en mi programa de radio trato de que todo el mundo participe, porque luego si no, pues hay problemas. Os animo a todos, de todas maneras, a que escuchéis el programa de radio que os va a llenar de optimismo los viernes a la 1 en Capital Radio. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos contigo, Janet, antes de acabar con Ainhoa. Bueno, yo quisiera transmitirle, no lo voy a poder convencer, pero por lo menos transmitirle que no nos olvidemos que somos seres amorosos, que nuestra esencialidad está en esa vibración, que somos seres creadores, ¿ya? Y somos infinitos, y que toda nuestra capacidad creativa, que no es esa creatividad en la que siempre se habla, la tenemos muchas veces dormida. Entonces, que tengamos esa confianza y esa fe en conectarnos con esa almita que habita en nosotros, que está llena de sueños,
que tiene capacidad de crear y que sabe vibrar como en una energía más amorosa, y confiemos en ella, porque si estamos en esa vibración amorosa, perdemos el miedo. Y si ya no tenemos miedo, somos absolutamente libres y no tenemos que temer a nada. Así que me encantaría que ojalá uno de todos los que nos pueden estar escuchando pudiera sentirse creador, amoroso e infinito. Muchas gracias, Janet. Y ya para acabar contigo, last but not least, Ainhoa, adelante. Nada, pues yo muchas veces cuento a mi entorno más cercano que tuve la suerte de ser hija de pescadores, ¿sí? Y siempre digo que lo único que deseo es que la gente tenga alma marinera, ¿no? Los pescadores suben a un barco sin saber muy bien qué les va a ocurrir, ¿sí? Pero suben con la certeza de que llegarán donde quieren llegar, ¿ok? Aunque son muy conscientes que van a tener que improvisar, ¿ok? Y una cosa súper fundamental es que su actitud siempre es la del respeto. Yo respeto el mar, pero no le tengo miedo al mar. Yo diría que la semilla del cambio ya está plantada. Y lo único que le diría a la gente es justamente eso. Hay que tenerle respeto a lo que viene, pero para nada miedo, y seamos nosotros los que diseñemos lo que viene, ¿ok? Aquí sí que seamos un poco más marineros y naveguemos en la incertidumbre desde la certeza que realmente vamos a disfrutar en ella. Pues muchísimas gracias, Ainhoa, muchísimas gracias, Janet, Juan Carlos, Miguel Ángel, a los cuatro por estar aquí hoy. Ha sido un verdadero placer compartir este reto, aunque sea virtual. Ojalá hubiera sido presencialmente, con mucha gente alrededor, pero bueno, ya volveremos a poder, como decía Janet, darnos amor no solo de forma virtual, sino también presencialmente, que desde luego a los que nos gusta hacerlo así, vamos, se nota y se siente infinitamente mucho más. Gracias de verdad a los cuatro por vuestra participación, por vuestro tiempo y por todo lo mucho que habéis aportado a un debate que, aunque no sabemos todas las respuestas, desde luego que queda mucho por hacer, pero depende de nosotros. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestro entusiasmo.